que es algo taxativo y objetivo enunciado en un código, en una norma, sino ver más allá las intenciones, las conductas y realidades sociales, culturales, de por qué esa norma está como está. Hoy un claro ejemplo que ustedes pueden ver que es de lo que es ahora la ley del aborto, ¿no es cierto? No, la ética, o sea, estas conductas de sociedad, cómo piensa la sociedad, esto que la ética es mutable, que no es inmutable, cómo va cambiando. Un buen ejemplo para que ustedes sepan es la ley del aborto. Hace estos 50 años, 100, era imposible pensar que una sociedad lo aceptara como hoy lo acepta. Por más que hay gente que no, está aceptado por la mayoría. Eso es lo que estudia la ética. Los deberes judiciales y la justicia estudia la norma, que es, antes el aborto estaba prohibido por ley, era un delito, tenías una pena si lo hacías, con o sin intención el aborto, vos tenías una pena, y ahora eso no es así, ¿no es cierto? Está la despenalización. Eso es un claro ejemplo de cómo la ética va yendo y estudia todo eso. Siguiendo un poco con lo que es el programa que ustedes tienen, lo que habla de ética profesional y derecho, acá básicamente lo que podemos decir es que la ética estudiada a partir de la profesión del derecho. Ustedes el día de mañana van a ser abogados o abogadas. Si es justo o no, ustedes lo pueden ver en el sentido de que por qué si yo siendo abogado tengo otras responsabilidades éticas mayores que una persona común. ¿Por qué tengo que cumplir con ciertas, por ejemplo, ir a tribunales como estoy, o sea, vestido de traje, que es una norma ética, no moral, o sea, no nos van a sancionar porque no vayamos de traje o con corbata a tribunales, pero esto es lo importante que tienen que saber. Ustedes con una profesión que tienen privilegios, también tienen más obligación. Sí. Te interrumpo un segundito que hay una pregunta. Dice, no la vi. ¿podés explicar lo de Cicerón en el margen de la moral? ¿Lo de Cicerón, perdón? En el margen de la moral. El margen de la moral. No, básicamente, miren, lo que decía Cicerón era que la moral es un modo de conducir la vida, ¿cierto? Es todas las actitudes que nosotros tenemos, que llevamos a cabo. Lo que dice Cicerón es que toda conducta, buena o mala, deshonesta o no, que nosotros llevemos a cabo en la vida, esta conciencia para algunos puede ser una conducta moral, para otros puede ser inmoral, es un modo de cómo va a repercutir en nuestras vidas. Y este modo de conducir la vida en el margen, de decía Cicerón, es cómo nosotros nos vamos a desarrollar en lo que es la vida profesional. Cómo todas estas acciones de conducir la vida van a repercutir en la práctica profesional, en este caso, véanlo, si quieren, en lo que es la abogacía. Un poco lo que es el margen de la moral, también respondiendo a tu pregunta, lo que es razón y libertad, es lo que explicaba un poco al principio, ¿no es cierto? La ética estudia todos los actos que son con voluntad, ¿cierto? Lo que yo quiero o no realizar, tanto actos como omisiones. Todos estos actos yo lo realizo, las personas lo realizan pensando, por eso es la razón. Este acto yo entiendo que estoy realizando. Por ejemplo, vamos a un ejemplo un poco tosco, pero para que lo entiendan. Si yo mato a una persona, cuando en el momento que yo hago todos los actos útiles, que yo me pongo en mi cabeza que voy a matar a esa persona, que busco los medios, por ejemplo, compro el arma para matarla, todos esos actos son lo que se llama de modo de conducir la vida y es el marco de lo que es la moral. Todos estos actos yo lo hice con la razón y libertad mía, porque soy una persona pensante para realizar ese acto. No sé si habrá quedado claro, no estoy leyendo el chat por eso. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Un poco acá, seguimos con... Acá, Carlos Nino, que cuando uno estudia a Nino, es que vamos más adelante lo de la teoría subjetiva del relativismo, ¿no es cierto? Así que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante.
Pero eso cuando habla el material acá en la página 5 de la moral crítica, hace referencia a esa teoría. Nino es de la teoría, hace muchas críticas a lo que es la teoría relativista. Después, como decir el preludio de lo que yo le decía, que acá se va a usar ambos términos como sinónimo, ética y moral, así que chicos, no se preocupen, cuando dice ética material es lo mismo como si dijera moral, y cuando diga moral, el material es como si dijera ética. Acá vamos a tener un poco que puede ser pregunta de examen, no sé si como verdadero o falso, que desarrollen o múltiple opción. Hay demasiadas teorías acá de qué es la ética, qué estudia, buenas o malas. Para que ustedes sepan acá, de acá hasta cuando ingresen a la facultad, un consejo, si lo quieren tomar, lamentablemente. Acá en Derecho, cada teoría que ustedes para estudiar, ustedes tienen que saber en Derecho. Por eso puede ser lo lindo, que yo hablando con ustedes, yo puedo tener razón, y ustedes también pueden tener razón con un tema, dependientemente de los argumentos que usen ustedes o yo. Así que eso es Derecho. Acá básicamente primero divídanse ustedes con dos teorías. Tenemos la teoría relativista, que es más bien subjetiva, moral crítica, como la llaman, y después tenemos las teorías objetivas, que son diferentes a la teoría relativista, y dentro de las teorías objetivas acá le da lo que es a ustedes dos, el deontologismo y lo que es el consecuencialismo. Vamos primero a la teoría relativista. Acá dicen, siempre veanlo ustedes de lo que es la ética, o lo que es la ética de la profesión del abogado. Acá la tesis relativista te dice que una persona es como ética o moralmente correcta siempre y cuando respete los códigos morales que generalmente en la sociedad se respetan. Es decir, si yo estoy en una sociedad, véanla vean lo que es la sociedad, por ejemplo, de Medio Oriente, siendo como abogados, que lamentablemente la mujer es tratada como una cosa, o unas culturas de Bolivia, el padre tiene que iniciar sexualmente a la hija. Si yo respeto todas esas conductas que llevan la sociedad, que son predominantemente de todos la sociedad, estoy desarrollando, soy un buen abogado y tengo una buena ética, porque respeto las conductas del lugar. Esto no es que yo sea partidario de una u otra teoría, en esta sí, yo la critico, acá en material también se las critica, que es lo que ustedes tienen que, es lo que le van a preguntar, chicos, las críticas, porque está bien y está mal. Lamentablemente, esta teoría es las conductas, actos que ustedes tienen que llevar a cabo como profesional. Si yo la respeto, soy un buen profesional. Y la verdad que no es así. Porque capaz que ustedes están en contra de lo que es el parricidio, pero la misma sociedad, lo han escuchado, se inverse en que eso está bien y yo, si no lo hago, soy un sapo otro pozo o yo soy el que está mal. Cuando la verdad yo puedo tener mis razones para no hacerlo. También se vio en lo que es la teoría utilitarista, que acá también el nombre material, que es una sola verdad absoluta, es una teoría relativista, que es la de la nazi de Alemania. Es decir, el Führer decía todo lo que está bien, como por ejemplo matar judíos, en todos los libros que pensaban en esa sociedad. Eso, la verdad, es una aberración. A todos nos ha pasado que uno va, después de esta teoría relativista, y que piensa que uno la entiende, va a la teoría objetiva y parece que está definida con las mismas palabras. Si estoy hablando de ética y moral, que juzgan mis intenciones, mi conducta y me ponen una teoría ética, moral, objetiva, no se entiende. Bueno, así son los filósofos, lamentablemente, pero no se preocupen. Para eso está la charla, para que ustedes lo puedan solucionar. Partiendo de esa visión, ahora nos vamos a las teorías objetivas, que dicen que las teorías objetivas son los estándares morales objetivos
objetivos que no veo, yo no lo veo como la sociedad, yo lo veo como mi persona. Yo pienso que están objetivamente correctos. Y si otra persona a mí me dice que no piensa como yo, me tiene que dar fundamentos objetivos. Acá la teoría es compararlas. Volvamos un poco a la teoría subjetiva, esta relativista, que decía, yo para ser un buen profesional tengo que realizar las conductas que están aceptadas mayoritariamente por la sociedad. Bueno, en las teorías objetivas, no. Yo tengo que realizar todas las acciones, me dicen que son objetivamente correctas. Esa es la gran diferencia. Esta es la teoría objetiva secuencialista o la teoría objetiva deontologista. La diferencia de estas teorías, primero que sepan, son un verdadero o falso, son que diferencian otras cosas. Para que sepan. La consecuencialista es, según mi estado, tomar una acción o realizar, tengo que ver consecuencias. Acá el material les pongo un ejemplo que está bastante claro, a mi entender, que es que esta persona que está en su casa recibe un llamado que si esta persona mata a una persona, un secuestrador libera a 10. Entonces, este mismo ejemplo que lo da el material para lo que es la teoría consecuencialista, también lo podemos usar para lo que es la teoría de deontologismo. ¿Por qué? Según la teoría consecuencialista, yo tengo que ver, según mis estándares morales, objetivos, individuales, tengo que ver cuáles son las consecuencias más beneficiosas. Y según esas consecuencias que yo actúo, ¿no es cierto? Viendo las consecuencias. Capaz que para mí, objetivamente, matar a uno ya esté mal. No va en mi propio código de ética, que uno ha escuchado. Pero yo actúo según la consecuencia. Digo, y salvar a una persona para salvar 10. Y la verdad que mi estándar moral que yo pensaba que no matar, y en el permito cambiar mi estándar moral, no lo tengo que ver por las consecuencias. Entonces yo digo, para mí matar a una, 10, sean personas, sean animales, no va con mi código moral, no los tolero, entonces no mato a nadie. Entonces, por eso ese mismo ejemplo. Si ustedes les ponen ejemplos verdadero o falso o indiquen la teoría, estén muy atentos porque un mismo enunciado, lamentablemente, muchos no nos gusta la comprensión lectora, pero en esto estén tranquilos. Depende cómo esté el enunciado del ejemplo, puede ser una teoría o la otra. Así que por eso yo les digo, tengan cuidado y lean bien. No se encierren en que... Agus, Sí. yo de nuevo. Hay otra pregunta. Dice, ¿a qué nos referimos con estándares morales objetivos? Estándares morales objetivos, lamentablemente o no, es lo que está aceptado. Por ejemplo, uno de ejemplos que buscamos de estándares morales es no matar, ayudar al prójimo, actuar con honestidad. Son que cada uno se va armando tus propios códigos morales. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy a favor por ejemplo, del aborto, pero estoy en contra de la separación de iglesia y Estado, ahora que se ve más en la sociedad. Cada uno forma sus estándares morales que son de las actitudes. Siempre pregunto, cada uno se va armando. Por ejemplo, para una persona está bien ser impuntual, por ejemplo, y en la sociedad está mal visto ser impuntual, pero esta teoría objetiva yo no miro en la sociedad. Entonces, mi código moral, yo digo, para mí está bien, mi estándar moral es
individual, ustedes lo quieren. Ustedes propios, con su voluntad y su conciencia, se arman sus propios códigos morales y sus estándares morales. Yo puedo ser impuntual, por ejemplo, en un grosero modo, no quiero vestirme formalmente, gente que se tiñe el pelo, pero es propio, es personal. Eso es lo importante que ustedes quieran. No me importa lo que digan la sociedad, no me importa si está aceptado o no. Lamentablemente hoy está mucho prejuzgamiento, ¿no es cierto? Si no estás aceptado por la sociedad o tu código moral o ético con tus estándares morales no está bien visto, siempre lamentablemente hoy la sociedad es muy acusadora con el dedo. Pero si queda claro, tus estándares morales, vos te lo armás vos propios mismos en las teorías objetivas. Lo que vos pensás, si vos consideras, hay infinitos. Por eso después vemos que la ética no está determinada, hay infinitos. Vos los que vos querés hacerlos podés hacer. Otra cosa importante antes de pasar a lo que es las profesiones del derecho, si ustedes también se lo dejé en las preguntas, no es inmutable, ¿no es cierto? Va cambiando a lo largo del tiempo. Puede ser lo que antes era moralmente incorrecto, hoy sea moralmente correcto, como vemos, por ejemplo, pueden ver el tema, lo que es el aborto. Antes el maltrato animal estaba como más permitido, hoy no. Antes el parricidio, la esclavitud, todo eso estaban permitidos y ahora no. Ese es lo importante, un enunciado que puede ir como un verdadero o falso, ¿no es cierto? La ética no es inmutable. Aus, ahí hay otra pregunta de Marcelo que me imagino que se refiere a lo que explicaste recién. Dice, entonces, por ejemplo, el relativismo moral quiere decir que ante un problema o dilema ético, yo resuelvo según y conforme a mi concepción ética. No, el relativismo moral es la que era subjetiva, no, el relativismo moral es lo que no es tenido en cuenta conductas que la sociedad ve con buenos ojos y está aceptado. Después, dentro de las teorías objetivas, vos reaccionás o respondés frente a un problema según tus actitudes o estándares morales, lo que vos pensés vos individualmente está bien, independientemente de que esté o no aceptada por la sociedad. Por eso también las últimas son teorías objetivas y el relativismo es teoría subjetiva. Yo estoy sujeto a ver qué es lo que está pensando la sociedad. Y la última pregunta, Gianni creo que fue, no, son opuestas, son distintas. Ahí también Bruno contestó bien. No sé si no hay ninguna duda, Mica, que pasemos ya a lo que es la profesión del derecho. No hay ninguna más, bien. Así que sí, mándale no. Bueno, acá la profesión del derecho, lo que ustedes tienen que saber que si bien estudian abogacía y tienen el título de abogado, una vez que la abogacía, como dijimos, que es una profesión, para ustedes poder ejercerla, tanto legalmente necesitan recibirse, tener el título habilitante, ¿no es cierto? Ese título habilitante de yo soy abogado, yo puedo realizar distintas disciplinas dentro de la abogacía. Por ejemplo, puedes ser un abogado litigante, puedes trabajar en el poder público, tanto lo que es el Ministerio de Defensa, con la Defensoría, como el Ministerio Público Fiscal, que hoy está separado. Podés dar clase, docencia, podés dedicarte a lo que son los grupos de investigación, trabajar en el Estado, ser un cuerpo de mediador. Podés también ser consultor de distintos órganos internacionales o consultoras privadas sobre temas de la ingeniería de procesos de la abogacía. Y esto es importante de las profesiones del derecho, que ustedes sepan, es que por más que todos seamos abogados y, por ejemplo, trabajemos en el Estado, supónganse, ustedes son el día de mañana un abogado del Estado, son empleados públicos, aparte de cumplir el código de ética de los abogados, que es el que decía que está en la página del colegio, que es para todos, tienen que cumplir con el código de ética o los deberes y prohibiciones del empleado público. Eso es lo importante. Si ustedes son investigadores privados,
va a tener que cumplir con el código de ética de ser abogado y con el código de ética que le impone para donde trabajan, o los códigos de Iberoamérica, que hay algunos, para ser investigador. Y así sucesivamente si se dedican a la docencia. Eso es lo importante. Que puedan tener que cumplir con los dos códigos. En las profesiones del derecho, y también esto es un pantallazo, no creo que acá le pregunten mucho, para ver todo lo que se pueden dedicar con esta carrera, ¿no es cierto? Es como que le muestran el margen laboral. Pero está bueno que esté acá. Ahora he visto acá el próximo tema, que es el derecho y la ética de las profesiones, que acá hay varias preguntas. Esto puede ser un tema denso y complicado, así que si quieren me paran, le preguntan a Micaela, no hay ningún problema. Acá lo primero que tienen que saber es que eso es que en la pregunta, que el derecho y la ética de las profesiones tienen una sola cosa en común, y después, como ustedes ven el material, tienen 6 cosas diferentes, 6 enunciados diferentes. Lo que tienen en común tanto la ética como el derecho, deberes morales, si quieren llamémosle derecho, es que ambos tienden a desarrollar un adecuado servicio profesional. Es decir, que yo necesito el derecho y la ética. Eso como objetivo en común. Antes de explicar la diferencia y para que ustedes un poco entiendan, tienen que entender, por ejemplo, que el derecho tiene demasiadas definiciones. Pero para que ustedes les competen y les ayude a entender esta parte, acá todos tienen que ver ustedes el derecho como norma escrita. Todo lo que está escrito y está prohibido. Sea en una ley, en la Constitución, en un código de ética, en lo que sea. Todo el derecho es lo que está escrito, es la norma, objetivamente. Si usted mata, tiene de 8 a 25 años de prisión. Y para que diga, la ética es solamente... Si vos apuntás el código de ética y está escrito, ya pasa a ser derecho. Lo tienen que cumplir, lamentablemente. Capaz que no tienen sanciones de pena que vayan a prisión, pero un apercibimiento, una multa económica lo tiene. Entonces, para que ustedes entiendan, el derecho es todo lo más que está escrito, y acá la ética de las profesiones es todo lo que conductas internas mías, tensiones que a mí me ayudan a efectuar un buen funcionamiento, ¿cierto? Un buen servicio. Por eso me he enunciado que habla que el derecho es de mínimo y la ética de máximo. Lo que está escrito, toda la norma que es el derecho que es de mínimo, siempre está prohibido lo menor posible. Hay denunciado en la Constitución que dice todo lo que no está prohibido está permitido. Todas estas libertades de nosotros, libertades personales, de circulación, de integridad, hay que restringir lo menos posible. Por eso el derecho es lo mínimo. Son estas conductas que la sociedad repudia o están mal y no llevan ningún bien de la sociedad para vivir en armonía. O sea, por eso el derecho es lo mínimo que está escrito. El que mate tiene sanción. Y la ética es de máximo, que lo dije anteriormente en una pregunta. Acá cada uno puede tener los estándares morales que uno quiere. Entonces, ustedes en la abogacía, por ejemplo, tienen la ética de ir todos los días al tribunal. Hay que ir todos los días al tribunal, ver las listas diarias, esperar a las 12 de la noche. Entonces podemos tener infinidad de valores éticos que no están escritos. Porque imagínense que no se puede regular en una norma, decir que el abogado tiene que ir todos los días a tribunales y no tiene una sanción. Sería algo irrisorio. Pero la ética lo ve eso. La ética es lo que estudia y es lo que ustedes se pueden poner como estándares. Por eso siempre la ética es de máximo, porque no está todo escrito. Y no es... y puede mutar, si bien el derecho muta, la ética puede mutar todos los días, puede ser un estándar nuevo. Yo me puedo levantar y cambiar mis hábitos. Ustedes no las pasan por ahí, hoy dicen, desde hoy no fumo más. Supónganle, cambian la ética y es su estándar nuevo moral. Por eso la ética es máximo, porque en realidad no se puede escribir todo eso. Y si tuviera todo la ética escrita, por ejemplo, volviendo un poco, y todos los días en tribunales ya atenta contra tu propia persona, ¿no es cierto? Porque cualquier persona que por X motivo, por ejemplo, no puede tribunales todos los días porque da clase también, que no es incompatible, no podría ser abogado. Entonces, por eso la ética es de máximo. Siguiendo con los denunciados, dice que el derecho no es voluntario, la ética sí, eso se lo dije al principio, y ahora lo retomo. La ética estudia todos los actos que hacemos con voluntad, ¿sí?
El derecho no. El derecho es una norma. Yo capaz, por ejemplo, volvemos al ejemplo de matar. Yo venía manejando borracho. No tenía noción del tiempo ni intención. Maté a una persona, delito culposo. Yo no tuve la voluntad de matar. No tuve la intención. La ética se va a fijar que yo no tuve la intención de matar. Hice otras cosas mal, pero no tuve la intención. Al derecho no le importa si vos lo haces voluntario o no. Está la norma. El que matare a otro tiene una pena. Por eso el derecho no es voluntario. Si yo infrinjo la norma del derecho, cualquiera sea esta, que la conozca o no la conozca, porque no conocer el derecho no es una excusa, yo igual voy a ser penal. Esa es la diferencia que tienen que entender. Por eso ustedes han escuchado el dolo eventual, el con dolo culposo. El derecho no es voluntario. Si yo lo hago sin querer, por así soy culposo, soy negligente, tengo inexperiencia, no importa para el derecho. Al derecho, si está penado, tengo una sanción, yo, por más que lo hice sin voluntad, voy a ser penado. La ética no. La ética se fija toda esa voluntad. Se fija. Yo tengo que tener intención de querer hacerlo, con discernimiento. Esa es la gran diferencia. Por eso la ética va un poco más a lo profundo de ustedes, digamos, por así, su conciencia. Capaz que matar borracho, el derecho no importa, yo estaba borracho o no, tenía que ir rápido a tal lugar o no, me llamaron de urgencia, no, maté, o sea, cumplo. Después ya mi ética, o los que estudian la ética, los filósofos van a decir, no, pero esta persona en realidad no tuvo la intención, ve un poco más allá, esta persona salió conduciendo rápidamente porque lo llamó la madre, estaba en peligro, no la tenía que asegurar la novia. Eso, la ética sí le importa y lo estudia. Y es la gran diferencia con el derecho. El derecho no importa, yo maté, está prohibido por una norma, pues tiene que estar prohibido por una norma para seguridad. Y no importa, yo voy preso y tengo que cumplir la conducta igual. Después, el derecho juzga acto plenamente realizado, la ética no. Acá da un ejemplo de un juez que están a punto de coimearlo, de ofrecer una dádiva para una sentencia, y no lo hace. Acá el derecho juzga los actos que son realizables, ¿no es cierto? Si estoy a punto de hacerlo, pero no lo hice, como en este caso del juez, no me vendí, por así decirlo en términos criollos, para el derecho no importa, como dijimos, porque el derecho dice el juez que recibe dádivas. Si yo no las alcancé a recibir, pero tuve la intención de recibirla porque me venía bien esa plata para hacer lo que sea, al derecho no le importa porque no hay infracción. No hay una norma que yo incumplí. Estuve a punto, tuve la intención, pero al momento de hacer el acto no lo hice. Ahora sí, a la ética sí le importa, porque esta persona va a estudiar que estuvo a punto de recibir una coima y no la recibió, ya esta persona no es prudente, ya esta persona es corrompible, si le ofreció un poquito más, va a estudiar la ética, capaz que agarra, y para la próxima tienen que tener ustedes, va a tener problemas si se le ofrecen de nuevo. Entonces, por eso el derecho juzga el acto plenamente realizable o no. Acá en el examen, fíjense que si les hacen un enunciado con respecto a este tema, algún ejemplo que ustedes marquen, generalmente lo que es la ética se lo van a redactar en modo dubitativo en pasado, en pasado, o sea, en futuro. Estuvo a punto de recibir una comia, pero no lo hizo. Estuvo a punto de vender una sentencia. Esto es un tip que se los doy yo, no está en el material, pero para que usted lo tenga. Otro enunciado parece parecido cuando uno los lee, que es el cuarto, que dice, el derecho se preocupa por lo que pasó, la ética por lo que sigue. Esto un poco, si lo quieren ver con lo anterior, que el derecho juzga acto plenamente realizable. Al derecho le importa lo que pasó, no lo que no pasó. Le importa si choqué y hubo heridos. Si yo frené de golpe y no choqué, no pasó nada, no le importa al derecho. No hay una infracción para el derecho. Para la ética sí. Acá el ejemplo que le dan, no, en este caso no soy muy partidario, pero está bueno, que es el de la amistad. O sea, un amigo se pelea conmigo, o sea, sale con mi novia,
el derecho le va a importar, digamos, un delito, no está penado eso. Y como no está penado, el derecho no se va a seguir el futuro de esta relación. Se rompió la amistad, voy a poder seguir confiando en él, es mi amigo realmente, lo hace, sigue conmigo porque de lástima, porque el derecho, para que ustedes sepan que se preocupa por lo que pasó, tiene que haber un hecho que esté penado. Y por lo anterior, ¿en qué quiere decir? Por ejemplo, yo choqué y se preocupa por lo anterior, es decir, si hubo heridos en ese momento o no, a qué velocidad yo venía antes del choque para ver si estaba infringiendo alguna norma antirreglamentaria de manejo. Se fija si esta persona que yo, por ejemplo, atropellé, cruzó bien o no la senda peatonal. Después la ética, que estudia así, estudiando el futuro, se va a poner a pensar y va a decir, bueno, esta persona que mató, atropelló a alguien, va a poder seguir con la conciencia limpia, va a poder seguir viviendo, ¿cómo lo va a tomar? ¿Va a cambiar sus conductas o no? Por derecho va a haber la sanción, que yo ya la cometí, el hecho. Pero la ética sí va a estudiar todo esto lo que es futuro. Y esto relacionado a lo que es las sanciones con el último. El derecho apela típicamente a las sanciones. Toda norma de derecho está en un código penal, el código civil, el código municipal, el código de tránsito, la ley contravencional de Mendoza habla de sanciones. Hecho que está penado con una sanción. En ninguna ley de derecho va a haber un reconocimiento. En el Código Penal no hay reconocimiento, hay beneficios de uno. Como por ejemplo, usted conoce al buen profesional, un claro ejemplo, como nosotros vemos es hoy, ahí de que me marque de Carlucci, la verdad que me marque, dejó la vara muy alta, por así decirlo, en todo lo que es la ética, cómo pensaba, cómo le daba ese plus a sus... a la gente que hoy va. Por eso la ética está en reconocimiento. Ustedes eran reconocidos, ciudadana ilustre, ha recibido premios. La ética aspira más. Reconoce tus actitudes personales. Sí, respondiendo la pregunta de Bruno, que dice, ¿se valora el éticos en juicio ni para atenuantes? No, no. Para que ustedes aprendan, sobre todo, es un código de acto, es por hecho. No importa si yo soy un monje, nunca he pecado, o soy una persona que tiene antecedentes de un derecho de acto, no de autor. Yo veo el acto, venía manejando rápido, venía borracho. No, para la persona que chocó es ciudadano ilustre, ayuda a los pobres, presidente de una ONG, eso no lo mira. Así que tu pregunta es no. No lo tiene en cuenta, porque un derecho de acto, no de actor, o sea, no subjetivo, es objetivo. Pasa el hecho, yo juzgo el hecho, no juzgo cómo es la persona. Que la ética sí, después lo va a juzgar, obviamente, y también los medios de comunicación, no es lo mismo que choque un cura. De hecho, no importa. Ve lo que es el acto. Y por último, cuando dice los deberes jurídicos, que los éticos, acá, como decíamos, determinado en el sentido que los deberes jurídicos o el derecho está escrito. Yo sé lo que está prohibido y no permitido por una norma. En cambio, lo que son los deberes no están escritas. Y cada persona puede proponerse distintos propósitos éticos que no podría ser los deberes jurídicos. Imagínense si cada uno de nosotros decide cuál derecho aplicar o no aplicar, no sirve en sociedad.
diciendo que para mí, por ejemplo, no me aplica, no se puede. En cambio, sí, los deberes éticos yo puedo plantearme mis conductas o actitudes que yo quiera infinito. Eso es enunciado. Los deberes jurídicos están determinados, los éticos no. O sea, los jurídicos están más determinados porque yo sé lo que es legalmente correcto o no, pero lo que es legalmente correcto para la ética de cada persona, yo no lo puedo determinar. No puedo tener un código universal de deberes éticos encima todas las cumplan, y aparte de eso, que todas las personas cumplan, todas las personas estén de acuerdo. Que a mí me parezca bien que esté ese código y esté ese enunciado. Siguiendo un poco lo que es plagio, acá le ponen el plagio a la ética del estudiante. O sea, acá lamentablemente que tire la piedra al que nunca se copió, digamos. Pero bueno, acá no se copia. El ingreso no se copia. Tienen bastante complicado. Lo que es la ética de estudiante, creo que le pueden preguntar el plagio, como deshonestidad académica estudiantil. Si ustedes lo leen esto, hay una parte que dice que el plagio, que es copiarse, chicos, estudiense lo que son las formas de plagio, se lo preguntan, pero sí es una ofensa ética o moral. Pero usted me puede decir, no, pero si a mí me agarran copiando, me van a sacar el examen, me van a poner un 1 y me van a sancionar. Entonces eso sería derecho. Y yo le tengo que responder, sí. Entonces, para que ustedes entiendan un poco el plagio, si yo me copié, supónganse, y no me agarraron, no sé, soy pillo, tuve suerte, no me miraron, va a quedar internamente para la ética juzgar si yo aprobé el examen correctamente o no. Si en cambio me estoy copiando y me agarran y me ponen un 1, o me sacan el examen, no me dejan rendir, no entro a la facultad, ahí está la sanción. Sí. Entonces, jueguen con eso. Preguntar son los tipos de plagio. El palabra por palabra, el famoso copia y paste, conocemos todo. El para abrazar en Wikipedia. Eso es el plagio de fuente secundaria. El plagio, ya que era sí. Hurto. Ley decía que era robo y préstamo, y vos no te lo podés estudiar, estudiátelo. Si a mí me preguntás si te lo pueden preguntar, yo creo que no. No creo que sean tan fines de preguntarte que yo veo que las preguntas pueden ir por otra cosa. Pero, sí. Gracias. Estudiar se te alcanzar el último día, digamos, no como el primero, o sea, si no llegás, seguís con otras cosas. Después, el plagio de formato es el típico que yo voy a internet y está en Arial 12. Voy a Word para mi escrito y le pongo Calabri 15. Es el plagio de formato. Esto es una segunda facultad de Derecho. Más sustentable, con desarrollo. Yo esa idea, si yo en una reunión y da mi idea, eso es el plagio. Esa es la idea de plagio, que está penado. Acá como es ético, la idea de plagio es básicamente, disculpen la palabra, pues él me cagó la idea. Yo estaba en un grupo diciendo idea y después esta persona fue y se la dijo eso es el plagio. El peor de todos los plagios es el último, que es el que falta, que es el plagio de autoría. Es decir, por ejemplo, una tesis que yo hago, ustedes una materia van a tener que hacer eso antes de recibirse, presentar un trabajo final, luego yo, Agustín Esperidione, y después viene, no sé, viene la mica y me lo roba. Hace textual todo y cambia la última frase y pone su nombre. Esos son los...
volviendo un poco enroscado, que preguntaron lo de cada autor. Si lo estudiaste, no, lamentablemente de memoria, porque uno dice que es robo y otro dice no, es préstamo, es hurto. Lamentablemente, si la estudias por autor, estudiar la memoria sin tratar de entenderla, porque se le puede hacer lío. Es como un concepto. Y lo último de esta primera parte es decir, el plagio académico. Bueno, por eso yo le pregunté a Micaela. Me dice que usted eso ahora está bastante controlado, pero lo que pasa es que el ciberplagio académico es usar los medios de comunicación, perdón, usar los medios electrónicos para plagiarse. Puesta otra pestaña, pregunta de examen, yo siempre estoy mirando la cámara. Si la hace disimular, no solamente se refiere a copiarse en un examen, el ciberplagio académico, sino va más allá. Por ejemplo, eso téngalo en cuenta. Capaz que alguno este año con lo que es la pandemia ha trabajado, lo que es por ejemplo, tenemos que subir trabajo a la hora virtual, tenías que hacerlo. Y por ejemplo, siempre con los tiempos estábamos mal, perdón que le diga así, vos subías un trabajo que te lo habían pasado y solamente entrabas a la hora virtual a subirlo, esa aula, entonces era algo, con ese método, ya el profesor sabía si vos estabas plagiando o no el examen, y por ahí no desaprobaba. ¿Cómo se dice el examen? No va. A eso, ejemplo, se refiere por lo que es pandemia, ¿no es cierto? No todo es ciberplagio, por ejemplo. Supone que está vendiendo por Meet y tiene mala conexión. Tiene mala conexión de verdad. Supónganse que anda mal internet. Y cada vez que le hacen una pregunta, se les desconecta el internet. Por eso, no todo, con este ejemplo, lo que yo les quiero decir es que no toda red de internet es plagio, hay que ver la situación con que tienen que saber que si bien estas redes sirven para que estemos más cerca, para que estemos mayor hacer frente a la pandemia, las defensas que ustedes pueden tener en un ciberplagio son menores. Por eso intenten siempre de no hacer. ¿Cierto? Hay una parte que habla de la ética profesional en la formación universitaria. Acá lo que más que nada es el material es una crítica, diciendo que hoy en día todo lo que son, no solamente ustedes estudiantes, sino yo lo veo también como profesionales, está un poco descreída la profesión. Porque no tenemos valores éticos morales, no sé, la sociedad, aceptados por la sociedad o cada persona tiene sus estándares morales cambiados que a la gente no les gusta. Esto que habla de ética profesional en la formación universitaria es una crítica que lamentablemente, y un poco lo viví en la facultad, es que nos salimos como muy eruditos. Todos los programas, ahora no, o hace poco se ha cambiado el programa. Yo estoy hablando de que estoy con un programa viejo, estaba muy supeditado que nosotros nos estudiáramos las normas, repitiéramos como las normas, todo lo que está escrito y no teníamos en profesional. Entonces, sabíamos muy bien el derecho, salíamos con mucho conocimiento, con antecedentes, pero la verdad que la ética no teníamos
espacios de reflexionar donde nosotros podríamos decir qué está bien y qué está mal, buscar deberes éticos que ayuden a solucionar problemas de la profesión de la abogacía en la sociedad, sentenciar una sentencia con forma de derecho y lo más justo posible, ese es lo más justo, que es la ética, que es la intención o conducta que uno evalúa, por ahí se pierde la formación académica. Eso es lo que hago, que ustedes tienen que quedar con la crítica. Toda esta crítica en la formación universitaria, que nosotros salimos sin ética, que es lo importante que ustedes no tenemos espacio para profundizar, es lo que después vamos a ver, como que es la crisis de legitimidad que sufren muchas instituciones. Así que eso, si se quedan con esa idea, la ética profesional en la formación universitaria, van a andar bien, básicamente. Lean obviamente el material, pero siempre, ustedes tienen que la ética siempre ayuda a contribuir a un mejor orden y paz en la sociedad. Y nuestra función como abogados, estemos en lugar o elijamos distintas ramas de la abogacía, siempre tenemos que llevar a tener una sociedad muy importante. Seguimos con lo que es ética judicial, que es esta segunda parte que prometo para no volver tanto, está un poco más enterado y un poco más rápido. No creo que al final hay unas complicaciones material, judiciales, morales que las personas debemos cumplir. No se vean tanto en la vida ética judicial y se imagina el poder judicial. Tengo que ser juez, fiscal o trabajar de asesor en alguna cámara. No, la ética judicial en el término de lo que es todo lo litigante, ya seas abogado, particular, trabajé en el Estado. Obviamente que también acá lo es a los jueces se les pide cierto deber. Esta parte que prestan atención y creo que hay unas preguntas que me pasó Micaela. ¿Qué es el jurídico? También pueden hacer hincapié en lo que es el examen de normas escritas, dijimos de derechos escritas, tanto en norma, en un compendio, en un código, toda norma escrita. ¿Sí? Sin tener, por eso ustedes también han estudiado, decía, la Alemania nazi en realidad todas las atrocidades que hicieron estaban fundadas porque era ley escrita romana que pensaba distinto. Entonces, según ellos, la ley del Tercer Reich era legal. Sí, era legal. Pero ninguna norma moral, ¿no es cierto? Ni ética, solamente objetiva. Entonces eso tiene que tener en cuenta que también una crítica. El juricismo, esta teoría de derecho estaba separado de moral. No tienen que relacionarse, estaban separados. Una cosa no lo que estabas preguntando. Pero el juricismo, para que usted entienda, moral, derecho, ética separados. Cada uno en su isla, no tenían que interactuar para nada. Se pensaba así en un momento hasta que pasó lo de la mañana y segunda mitad del siglo XX se dio cuenta que este juridicismo, esta teoría positivista como uno, no va, o sea, no puede hoy en día dictarse una norma sin tener en cuenta la ética moral, las repercusiones mínimas que esta norma va a traer en la sociedad, en la familia, hoy todo el día lo que es el medio ambiente, que está de moda, no sé. Eso para que lo tengan bien en claro. Entonces decía, también nombra ahí la Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1989. En Estados Unidos, ahora todas las mujeres.
Y era lo que decía, sin tener en cuenta ningún enunciado moral. Hoy en día, volviendo un poco a la pregunta, pueden estar o no a favor del aborto, cada uno tiene su opinión formada, pero esta ley que se dictó ahora, que una norma ahora está despenalizado, tiene en contra, que tiende a ver y ponerse en el lugar de la mujer. No como víctima que antes, sino como mujer, como persona. Esta norma tiene esa visión. Bien. Yo se ve como a modo de ejemplo, ya antiguo, no, moral, sobre todo para dictar una norma. Antes no se tenían, era derecho y lo que está prohibido sin ver las consecuencias. Otras leyes ambientales, que son las que muchas están saliendo, por ejemplo, la prohibición de la tala de ciertos bosques de flora nativa. Ahora se ve esa moral o esa conducta de prohibir eso, pero se tiene en cuenta las consecuencias negativas que pueden traer de desmonte, inundaciones hacia la sociedad. Antes se hubiera permitido cortar o talar bosque nativo, veía pocos beneficios, pero era la ley y era positivista, para que ustedes tengan en claro eso. Después un poco la crisis de legitimidad, esto lo ven en todos los medios, se ve en la universidad, la Iglesia Católica hoy en día está bastante cuestionada, porque por esta crisis de legitimidad. Acá lo importante que ustedes tienen que saber de la crisis de legitimidad es que, volviendo un poco a lo que yo les explicaba de esta formación académica, los profesionales de cada una de las profesiones, al tener poco conocimiento, es la ética y los valores morales, en su vida profesional no lo llevan a cabo. Entonces, claro que ese crisis de legitimidad está importante que uno puede saber la ley de pie a pa, todas las excepciones, todos los códigos, pero si vos no en tu vida profesional a eso no lo acompañas con ética, con valores, no vas a tener legitimidad, que es decir, no vas a tener ese poder como origen de las profesiones de yo decir algo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el maestro, antes hablaba un maestro de un respeto del padre de los alumnos a un maestro, te ponía una sanción o te escribía de acuerdo de comunicaciones y lo. Porque y no hay que ver solamente en caso de que dicen, no, la sociedad ha cambiado, no tiene códigos. No, hay que ver si ahora esos profesionales docentes son como eran antes y estudian ese plus de todo lo que son valores éticos. Eso en la abogacía lamentablemente se ve más claro, que el poder judicial está descrito. ¿Por qué está descrito el poder judicial? Por ejemplo, por tiempo de demora en resolver los expedientes. Se puede saber la ley y los plazos muy bien, pero no tiene en cuenta esa moral o actitud, ese plus de decir, atrás de este caso hay una persona que le desalojen la casa, cobrar un daño y perjuicio, que necesita que se le practique una liquidación. Por eso, todas estas actitudes o conductas malas de ética que no se llevan a cabo, que se han dejado llevar a cabo. Y mira, también un ejemplo que quiero hablar, para que quede un poco claro, la Iglesia Católica, esa institución se tiene que ir actualizando, por así decirlo, a los tiempos que corren. La Iglesia Católica tiene un dogma, no más la Iglesia Católica, pero bueno, le tomo un ejemplo. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene un dogma, al sacarlo del aborto, no permite casamientos de personas del mismo sexo. Cuando hay realmente aceptado, eso ha mutado.
Entonces, la iglesia no lo permite, no cambia dogma porque no es así, no se actualiza. Entonces también para que ustedes entiendan es que una autoridad política, pública, religiosa que no se actualiza, que no tiene en cuenta la necesidad de lo que está pasando en la sociedad hoy actualmente, también pierde esa crisis de legitimidad, porque tiene valores éticos que no son compartidos. Para ellos, y volviendo un poco para ustedes, la ética es inmutable, el dogma es inmutable. Y acá estamos viendo, y se va perfeccionando o no. Hay mesetas, hay crecimiento. Así que eso es lo importante, la crisis. Después el mandato constitucional, que sigue el programa. Acá, acá se centran los judiciales, lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo para ser juez en Mendoza o en La Nación, los requisitos, algunos requisitos, están escritos en las constituciones. Por ejemplo, que dice que tenés que ser mayor de 25 años, ser residente de la provincia. Hay algunas normas que lo importante que está denunciada en un cuerpo normativo es derecho, pero que tienden a la ética o a la moral. Por ejemplo, los jueces durarán en el desarrollo de lo que es su buena conducta. Buena conducta. Quiere decir que para los jueces en las constituciones fue anunciado ser idóneo, ser capaz, o sea, ser correctamente idóneo. Eso es también un enunciado ético. Así que este es lo que tienen que saber de acá, que en el mandato constitucional, que en la Constitución, en un cuerpo normativo de derecho, hay algunos enunciados de ética como requisitos para cumplir lo que es el cargo de un juez. Ahí veo que hay una pregunta. A ver, y no habla lo que es en el cual tema, Ariela, el de crisis de legitimidad. Hola, perdón, está en la hoja 3, en la parte de juridicismo, en el segundo párrafo. Página 3. Segundo. Claro, el socialismo jurídico, esto que ya explicaba un poco, lo expliqué con otras palabras, es lo que decía que moral y derecho estaban separados para ellos, que estaban en una isla. No los veían antes. Ahora el siglo decimonónico acá, o el código decimonónico, chicos, 1850 a 1900, más o menos, para que ustedes se planteen temporalmente la época. Eso, Carlos Nino, creo que es de esa época, más que cada uno estaba en su isla. Todo lo que es derecho y la moral estaban desencontrados, cada uno en su isla. Por eso en su cada uno que eran algunos autores, no ni otros autores, decían que como que eran opuestos. Una norma ética no es una norma de derecho, y una norma de derecho nunca es una norma ética, que eso es lo que hay que cambiar, y lo que estaba explicando que se ha ido cambiando entre el siglo XX y el siglo XXI. No sé si entendiste la... Ah, buenísimo. Ahí está. Después del juridicismo y la aplicación mecánica de la norma legal a la modificación del derecho y la creación interpretativa. Acá, ojo. Acá lo que habla, como dijimos, del juridicismo, que un poco la pregunta. Vayan a sacar el tema a los jueces, que hablaba también material del silogismo. Un juez ve dos premisas, que es el silogismo A y B, y sobre dos premisas tiene que dar una conclusión. Tiene que llegar a una solución correcta, conforme a derecho y más justa posible.
ante las prácticas, y volviendo un poco, estamos acá lo que hace el material es hablar de lo que es la práctica judicial, sin tener en cuenta la moral. Siempre hay una crítica a los jueces, que lo tienen que cambiar, igual hay muchos que lo han cambiado. Antes decía a los jueces, le llegaban ciertos hechos que eran todos similares, eran lo mismo, por ejemplo, eran todos asesinatos. El juez resolvía igual, sin tener en cuenta la víctima, por ejemplo, no tenía en cuenta los años de la víctima, la situación económica social de la persona, no tenía en cuenta nada, solamente veían todo asesinato y a todos le aplicaba, supónganse, de la escala de 8 a 25 años de prisión, él ponía 15, por la duda, ni mucho ni poco. Ese es el silogismo a la actividad judicial. No tiene en cuenta la moral ni otro elemento. Él veía solamente y resolvía conforme a derecho. Hay un hecho, sí, penable, sí, el homicidio es un culpable, sí, listo, venga. Y no tenía en cuenta para resolver. Esa práctica judicial, para que ustedes hayan escuchado, no, el Poder Judicial es como muy difícil entrar. No, es difícil entrar que sea la cabeza, porque acuérdense que ustedes, como les decía, un juez dura en su mandato mientras dure su buena conducta. Ustedes saben el caso de Fight, ahí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que llegó hasta los 96 años. A los jueces no te obligan a jubilarte. Mientras dure una conducta, vos podés seguir. Lo vemos hace poco en Clares. Se jubiló porque quiso, pero la conducta duraba. Entonces esa práctica judicial de años, de añares, de solamente ver la norma, dice que la ética viene a moralizar el derecho. Es un poco. Que toda norma ética, o en este caso como toda sentencia de un juez, tiene que tener sí o sí un contenido ético. No tiene que fallar por ese lado. Sí o sí, cada sentencia, sea de un juez de primera instancia, o ustedes abogados si litigan, ustedes si son fiscales el día de mañana, son defensores, cada una de sus decisiones, sus escritos, decisiones, si bien se tiene que basar en una norma legal, tiene que estar con contenido ético, teniendo en cuenta las consecuencias de todo. Si uno se pone un poco filosófico, aplicamos la ética todos los días, pero eso es lo que va esto de la moralización del derecho. Y, para otra parte, la creación interpretativa. Acá, un juez dicen que conoce el derecho, ¿no es cierto? Y las constituciones y las leyes también orgánicas de tribunal dicen que el juez siempre tiene que fallar. Al juez le llega un caso extraño, que no hay ninguna norma, ni que a la fácil, ni con un estudio me diga qué hacer frente a ese hecho. La ley dice, no importa, señor juez, que usted no tenga ninguna ley donde aguantarse, usted tiene que resolver. Se las rebusca como sea. Y de ahí viene esto lo que es la creación interpretativa. Tendrá que el juez buscar algunas leyes análogas, o sea, similares a esta situación para poder resolver. Entonces acá lo que dice el material es, ante esa creación interpretativa, yo lo estoy diciendo acá como que es algo que no pasa, pero sí, después cuando ustedes estén en la facultad verán que esta creación interpretativa pasa mucho. No van a encontrar la norma para aplicar al caso en concreto. Entonces acá lo que dice el material es, si ese juez tiene que hacer esa actividad discrecional, es decir, tiene que elegir entre normas similares, parecidas, para aplicar un caso, sí o sí, en esa creación, tiene que tener en cuenta y moralizar el derecho y tener en cuenta todo lo que es la ética. Si no, vamos a volver a lo que es el positivismo o el juridicismo y vamos a resolver, sin tener en cuenta estas condiciones y conductas morales, y vamos a llegar a una norma que puede ser el caso que... ¿Cuál es el peor caso de aplicar? Para que ustedes sepan, una sentencia, de dictar sentencia sin tener en cuenta los valores éticos, morales, conducta de la sociedad, que la sociedad no la va a cumplir. Típico ejemplo, por ejemplo, pandemia. Si nos mandan a guardar mañana, supónganse, chicos, vamos a fase 1. Ley. Poder Ejecutivo Nacional. ¿Es una ley? Sí. ¿Hay que cumplirla? Sí. Tuvo en cuenta lo ético, las consecuencias económicas. La situación de pandemia de la provincia, supónganse, no. La gente puede no cumplirla. Entonces, para que sepan como ejemplo, ese es el mayor miedo de dictar una sentencia o una resolución sin tener en cuenta las conductas, condiciones sociales, económicas, éticas.
Ahí hay siempre el Estado de Derecho legal. Hoy en día, desde los estados modernos hasta ahora que podemos decir que estamos en un estado de derecho humano, siempre hay el derecho legal. Es decir, la norma escrita diciéndome las sanciones antes de cometer el acto. Por ejemplo, si hoy realizo un acto que no está penado, no me pueden juzgar. Siempre tiene que estar en este estado de derecho la prohibición escrita por ley anterior al acto. Pero sí, estamos hablando, sí, todo lo que es estado legal, para estado moderno, realmente el orden cronológico, estado moderno, estado legal, estado de derecho constitucional, y ahora se habla de un estado de derecho constitucional de derechos humanos. Un poco acá, siguiendo el título, que un poco me adelanté, o no me adelanté, sino que viene como todo entrelazado. La ética frente a la ineludible discrecionalidad judicial es lo mismo. Es todos estos fallos que los jueces tienen que tener en cuenta motivos y conductas éticas. Acá lo importante, te lo resumo en 2 palabras, el título. La ética frente a la ineludible discrecionalidad judicial quiere decir que un juez con unos buenos valores morales, con una ética, teniendo en cuenta las consecuencias sociales y económicas de la población, si dicta una norma, va a ser lo menos discrecional posible. Cuando hablamos de discrecional, para que ustedes sepan, discrecional es cuando les hablaba, el juez no tiene ninguna norma que aplicar al caso en concreto y tiene que empezar a buscar normas similares. Eso es la discrecionalidad judicial. O tiene, como dije yo, el juez, no importa que no tenga normas, tiene que decidir igual, porque la ley se lo obliga, que conoce el derecho y tiene que decidir. Eso es la discrecionalidad, tener que decidir sobre algo que no está legislado todavía. Entonces acá es importante que tienen que saber que una buena ética de esa persona, unos buenos códigos morales, estándares, va a hacer que esa discrecionalidad judicial sea menor. Podemos volver al caso de los decretos de toda la pandemia. Era facultad, habrán escuchado, facultad discrecional de la nación, decir el aislamiento, distanciamiento, pero con unos buenos valores morales y teniendo en cuenta las circunstancias, esa norma va a ser menor o mayor discrecional. Y ahora, pasando, si no me preguntas, a lo que son los 2 últimos temas, y vi que había algunas preguntas. Dice, los bienes que fundan las exigencias éticas judiciales, esto para que ustedes sepan, acá está medio mal en el material. Si ustedes ven, dicen, para ser un funcionario ético del Poder Judicial, vamos acá, para que entiendan, acá sí, todos temas, vean como si fueran un juez, ustedes, son jueces. Che, yo quiero ser juez, bueno, está bien, podemos decir, el sueldo es lindo, pero tengo tantas obligaciones que cumplir, que la verdad que no las quiero cumplir, prefiero no cobrar eso y no ser juez. Entonces, lo que va este título es que, ¿por qué ese juez tiene exigencias éticas? Que ya vamos a ver al final. Es por los bienes que defiende. Acá en el material dice, no, los bienes que fundan la exigencia ética es el bien profesional, el bien del colega, el bien del juez, del justiciable. No, acá lo importante, perdón, que sea así acá. Me enojé un poco cuando lo leí. Todas las exigencias éticas que están planteadas a los jueces están hechas porque los jueces deciden sobre la vida de una persona, sobre la libertad de una persona, sobre el bien común de una sociedad. Esos son los bienes que fundan las exigencias éticas. Está bien, ¿lo puede fundar el bien de los justiciables? Sí. ¿El bien de la sociedad? Sí. Sí, me digo que no, porque está acá, sí. Pero los bienes que fundan las exigencias éticas son estos, es porque el juez decide sobre los bienes más especiales que tiene una persona, define sobre su propiedad, sobre si corresponde a una persona o no, sobre su libertad, si vas preso o no. Puede definir sobre, en este caso no, pero cuando estaba lo del aborto, define sobre la vida, define sobre muchas cosas, bienes que a todos nos interesa más que nada. Por eso es que ahora vamos a ver todas las exigencias que tiene un juez. Pero es
para que claro que si les preguntan cuáles son los bienes de exigencias especiales, digan eso que están ahí, díganlo lo que está en el material, pues lamentablemente el abogado si da un material y si no decir lo que está acá, muchas veces pensamos que está mal, que el estudiante no estudió, eso puede ser un error, reconozco, puede haber bronca, no, díganlo, pero para que ustedes lo entiendan y puedan agregar, porque eso está bien. La exigencia ética a los jueces viene por todos tienen que decidir sobre los bienes patrimoniales, definir sobre el bien de la vida, de la integridad sexual de una persona, sobre la libertad. Por eso que tienen todas estas exigencias. Y lo último, acá las exigencias, lamentablemente, o sea, acá sí también explicadas un poco, voy a ir redondeando un poco por cada una, así ya no lo aburro más. La exigencia de independencia, acá dice que acá se tiene en cuenta los objetivos que cada juez tiene que resolver con su ciencia y conciencia. Si ustedes por ahí lo ven que un juez tiene que ser independiente para que ustedes tengan de un partido político. O sea, en realidad lo que quiere decir independencia es que el juez tiene que resolver sin tener un interés personal de él. ¿No es cierto? Que un interés personal o que alguien le ponga un interés personal. Eso es lo que es independencia. Imparcialidad, acá un poco sí me voy a profundizar, puede ser imparcial, acá se tiene que ser un tercero que distantes, y un poco de, yo soy juez y resolver sobre un caso sobre mi mamá y un tercero. Los mismos normas prevén que yo siendo juez, en ese caso no voy a ser imparcial, porque tengo a mi madre con una tercera persona. Entonces ya el mismo ordenamiento jurídico prevé lo que se llaman las situaciones de excusabilidad. Yo juez me puedo excusar, tengo el deber y el de excusarme, porque si no me pueden renunciar. Entonces, lo que es imparcialidad, por ejemplo, yo no, si soy juez y están en las leyes, yo no puedo decidir no puedo tener incompatibilidades. Puede ser incompatibilidades niñas, por ejemplo. Si tanto mis hijos, mis padres como mis hermanos, hasta la cuarta línea de colateralidad, vienen a mi juzgado a resolver el tema, yo no soy imparcial, yo me tengo que excusar. Si viene un amigo íntimo mío, que tuvimos fotos todos los días en las redes sociales y me encuentran que viene a ser juzgado, también me tengo que excusar. Si yo tengo un enemigo declarado, odio a una persona, tampoco voy a ser imparcial, porque voy a tener yo como juez un interés de revanchismo, podemos hacerlo así, que están las leyes y están las leyes también en los manuales de la Corte Suprema. Tengo que ser un tercero instante, no tengo que tener ningún beneficio en eso, en el juzgado. Conocimiento acá un poco es, cuando son titulados, salir como, cuando ustedes crecen, seguro se van a egresar el día de mañana, van a salir como lo que llamamos la cabeza dogmática, van a tener conocimiento. Y si no se acuerdan de un tema, van a saber dónde a buscarlo, aunque sea. Esto lo leí en tal lado, esto, tal cosa. El juez básicamente acá tiene que tener el conocimiento, tiene que tener el título habilitante. Tiene que tener el título habilitante para conocer el derecho. Eso es lo que tiene que conocer. Acá habla también que es un poco lo que es el conocimiento, que ese juez se haya perfeccionado. Si yo soy un juez penal colegiado, debo tener algún estudio de posgrado, aparte de ser abogado en penal, ser doctor en ciencias penales, tener una especialización, una magistratura. Entonces lo que habla de esta exigencia ética, que para ser juez no tengo que quedarme con la chicana, con los chicos, tengo que estudiar más, tengo que, lo que nosotros llamamos especializarnos en un tema específico, porque lamentablemente no nos podemos especializar en todo. Creemos que somos especialistas en todo, pero en realidad no es así. Por eso esto es lo que habla del conocimiento. Y la prudencia, que es el que sigue, que acá, para que ustedes entiendan con lo que es la diferencia, por algún lado me lo había anotado, acá está.
la prudencia es actuar con la razón, mientras que la fortaleza es actuar con los sentimientos. Acá la prudencia es actuar con la razón, en el sentido de que yo como juez, para decidir un caso, tengo que tener en cuenta, como dice acá, algo que me dan los años solamente es la experiencia. Para ser jueces, muchas veces piden 10 años en el ejercicio de la profesión. O sea que un recién recibido no puede ser juez. Tiene que tener 10 años en el ejercicio de la profesión, que ustedes lo pueden haber visto, que era algo que le achicaban algunos sectores políticos a la última designada de la Corte de Mendoza, a Teresa Day. Entonces, hay cierta prudencia que habla acá en el material de la experiencia. Ciertos años en el rubro, ciertos años en el ejercicio de la profesión. Pero tener capacidad de diálogo, no tengo que ser un calentón, digamos. Cuesta por ahí, no tengo que irme del foco. Y también tengo que tener cualidades de diálogo, de escuchar a todas las partes, tener previsión y buena fe. Por ejemplo, si yo soy un juez y solamente atiendo al demandado y escucho solamente una campana, pero no atiendo al actor, eso habla mal de mí. Yo no soy un juez prudente. ¿Por qué? Porque me voy a quedar con una sola versión de la campana. A eso habla de lo que es prudencia. Esto en el material, no me acuerdo en qué parte, decía que hablaba de de Platón, las 4 ramas. Ahí, esperemos un segundo que lo busco. De las 4 virtudes cardinales. Eso, busquen las 4 virtudes cardinales, lo dijo Platón, y es fortaleza, templanza, prudencia y justicia. ¿Sí? ¿Quieren anotar? Son esas 4. Que ya decía acá en este caso Platón que tenías que tener estas 4 virtudes cardinales para hacer, en ese caso no se llamaba juez, pero sino era este tercero investido por el poder del pueblo para realizarlo. Justicia, esto básicamente es discernir lo que es justo. El juez tiene que tener la función y exigencia de discernir lo que es justo de lo que es injusto. Siempre desarrollado de una óptica racional y del conocimiento. Pero el juez tiene que tener esa virtud adquirida de saber lo que es justo y lo que es no. Eso es básicamente, lamentablemente, lo que es justicia. Fortaleza, como le dije, si bien la prudencia es resolver por la razón, la fortaleza es resolver teniendo en cuenta las emociones. Si a mí soy juez y me dejo de llevar por las emociones, porque tuve un mal día, porque me peleé con tal, porque vine idiota, soy un mal juez. No tengo en cuenta mis emociones, no sé distinguir las emociones del caso en concreto que tengo que resolver. Eso es la fortaleza. Un juez fuerte, que si tiene fortaleza, es decir, que deja de lado todos sus problemas personales, todas sus emociones para resolver justamente un caso con justicia. Eso es, y todo lo que estamos diciendo son todas fortalezas. El juez tiene que tener, al momento de decidir una sentencia, toda esta exigencia las tiene que tener al mismo momento para decidir una sentencia. No es que puede levantarse y decir, hoy voy a tener fortaleza y justicia, pero no voy a tener conocimiento. Voy a resolver por lo que he escuchado. No, eso ténganlo claro. Todas estas exigencias son para toda la vida del juez, para cada sentencia. Honestidad es el que sigue acá, lo que tienen que saber. Hoy en día, lo sabrán, o sea, un juez cobra bien, o sea, demasiado no somos quien para jugar, pero cobra bien, tiene un buen sueldo, y eso no es que sea deshonesto. Deshonesto sería que un juez use las movilidades oficiales del juzgado para sus cosas personales, para llevar al hijo al colegio, para ir a hacer actividades propias. Eso es lo que habla de honestidad. El juez tiene que ser honesto. ¿Por qué lo vemos acá en la honestidad? Porque un juez que tiene el poder y no tiene a nadie por arriba, por así decirlo, en la estructura organizacional, puede hacerlo si quiere, porque después o no se dan cuenta, los inferiores no le pueden decir nada porque se quedan sin trabajo. Por eso entra lo que es la honestidad. Y el decoro, quiero seguir acá el decoro, creo que hay unas preguntas. El decoro es, el juez tiene que actuar en cada circunstancia correspondiente al decoro. Lamentablemente acá el decoro, puede ser justo o no,
tiene que ver un poco más con la vida privada del juez, va un poco. Por ejemplo, si nosotros trabajamos en el Estado, el Estatuto de Empleado Público dice que un empleado estatal no puede asistir a ningún lugar que se realicen y se practiquen juegos de azar. Un juez tampoco es. Entonces, si yo soy juez, tengo que tener cierto decoro y hay una obligación que yo no puedo asistir. Yo no puedo ir a los casinos, entonces. No puedo ir al hipódromo, tampoco apostar. No puedo hacerlo. No se puede hacer. Eso es el decoro. ¿Por qué? Porque si yo veo, soy un juez y decido sobre los bienes que decido si una persona va presa o no, debo tener en mi vida privada cierto decoro de que para yo decido que esa persona o no vaya presa, yo después no puedo o no se ve bien que esa persona esté apostando su sueldo en un casino, porque la sociedad, ¿qué va a decir? Esta persona no tiene la moral, así lo va a decir, o esta persona no sabe nada para poner una sentencia de una persona, mandarlo a 30 años de prisión y vos, el juez, está jugando a los juegos de azar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Secreto, confidencialidad, es decir, todo lo que pasa en las audiencias, sobre todo para que tengan ustedes que cuentan que hay testimoniales, que hay testigos. Si el imputado decide declarar, el juez tiene que tener confidencialidad, que quede en la sala. Esto es un ejemplo. No puede el juez en una reunión de amigos contarle lo que testificó tal o cual persona, o por lo menos no debería. Ese es el secreto, confidencialidad. Que lo deben tener también los curas en la confesión, por ejemplo, y muchas otras cosas. Cortesía o afabilidad, acá también tiene que ver un poco más interno lo que es cada persona. Y depende, también muchos dicen acá, cómo están criados. Si vos sos cortés o no. Es decir, vos podés tener un cargo de poder, como es el juez, pero nunca podés perder los modales. Y por más que tengas un cargo de poder y ser juez, lo que habla acá la cortesía es que a usuarios jerárquicos, estructuras del Estado funcionan así, tratarlos en un modo de horizontalidad. Ahora, de pedir comida somos todos iguales. Esa persona yo la trato bien, si tiene algún problema la escucho, tanto yo soy juez, acuérdense acá, cabeza, que somos siempre jueces como con los clientes. O en este caso con los justiciables, si soy el juez. Tengo que tener en cuenta, es decir, tratarlos bien, ser puntual, tener un trato digno, de horizontalidad, no que vamos a creértela, por más que seas juez, no sos nadie. Esto es interno, es decir, siendo la misma persona humilde que te va a cargo. La transparencia y buena fe, acá la transparencia un poco es con lo que son las dádivas, que hablábamos un poco de la honestidad. Y habla de que es el doble discurso también. O sea, el doble discurso en el sentido que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Bueno, el juez no puede hacer eso. Si sale haciendo una conferencia o lo invita a una jornada a exponer, no puede decir una cosa A y después resolver sobre B. No, eso es la transparencia y coherencia fija en el juez y se necesita. No puede decir un juez estar cambiando de opinión o otro, no. Necesitamos cierta seguridad, juez de derecho, que sabemos para dónde va, que sabemos la determinación para su caso. Y después, última, que habían preguntado la autoridad republicana, ¿no? Para que ustedes sepan, lo saben. Perdón, vamos a recordarlo. En Argentina es una república, ¿no es cierto? Vivimos en una república, donde los representantes no gobiernan ni eligen sus representantes y hay voto. Entonces acá la austeridad republicana quiere decir, por ejemplo, Argentina, que vive en crisis, los jueces tienen que tener esta cierta austeridad. ¿Qué quiere decir? En los sueldos, veo que ustedes, si preguntan un ejemplo de austeridad republicana, todos por esto también, de la austeridad republicana, es decir, que yo tengo todo lo que tenga,
yo puedo demostrar cómo lo adquirí. Y si va un poco más allá, la autoridad republicana, que un país está pasando por crisis económica, o un juzgado, esa plata no lo destine a una movilidad oficial de un juez, sino que el juez se pague y se mueva en su propio auto particular y esos recursos destinar, por ejemplo, a vivienda, salud, educación, desarrollo social. A eso es lo que va la autoridad republicana, es decir, que todo este privilegio que tenga el juez, dependiendo de la situación económica, en este caso de un país o una provincia, los deje de lado para atender a otras realidades. Diligencia es básicamente, lamentablemente, la diligencia es resolver en tiempo y forma, y que un juez diligente es el que hace todos los actos útiles para desarrollar una buena sentencia, es decir, lee todos los casos, escucha las dos voces de la campana, tanto actor como demandado, se toma su tiempo, y sobre todo es él personalmente el que redacta a través de sus relatores y tiene en cuenta la sentencia. Eso. Después de todos estos deberes, me quería dejar el último, responsabilidad, es el que le van a preguntar. Responsabilidad es, si el juez no cumple con todos los deberes, ojo, si el juez no cumple, ¿cómo hacer la pregunta? Con todos los deberes morales que están escritos, que son derechos, que una ley los obliga a cumplir, ¿no es cierto? Tiene responsabilidad de poner por administrativo, por el procedimiento, colegiados o no. Hay un tribunal de ética de los abogados, conformado por abogados, por las faltas del colegio. Podemos tener una responsabilidad social, que es la peor, que es el escrache social, que a veces, en algunos casos, tiene hasta más fuerza que una responsabilidad económica o civil. La responsabilidad política, creo que le pueden preguntar, acá está el jury de enjuiciamiento, y acá, que ustedes sepan, que se pueden preguntar, que la responsabilidad política o constitucional está escrito en la Constitución, en la provincia y tanto en la nación. El jury de enjuiciamiento está previsto como mecanismo de destitución de los jueces por su responsabilidad política en la Constitución. Está escrito. Y después, último, obviamente, responsabilidad ética, que ya dijimos que puede tener el propio, si le queda algo de remordimiento, consiste en una sanción personal. Dicho lo último, que cuando da las conclusiones, en lo que seguramente le van a preguntar cuáles son las 4 idoneidades del juez. Díganle, la física psicológica, la técnica jurídica, la ética y la gerencia. La gerencial, ¿saben cuál es la gerencial? Es la persona que tiene que ser juez tiene que tener por examen, la persona que es juez debe hacer exámenes físicos y psicológicos. La actitud gerencial es que la persona que sea juez tiene que estar apta y capacitada para llevar a cargo y estar adelante de personas, de ser jefe, de tener personal a cargo. A eso se refiere la cualidad idónea gerencial de un juez, que tiene que tener las aptitudes necesarias para ser jefe de un grupo de personas. Tiene que tener esas cualidades, llevar a cargo grupos de un poco del tiempo. Espero que les haya sido útil, chicos. Ahora no sé si tienen alguna pregunta, la podemos hacer. Y otra cosa, estén tranquilos en el examen, van a estar nerviosos, lo sé, hemos pasado todos por eso. Y otra cosa, si marcar con opciones, marquen de más siempre. Además pueden rastrear algún puntito, porque cuando acá hacen los exámenes, hacen 10 opciones. Si uno por miedo marca una, y si marcaste mal una, tenés 0 puntos, y capaz quedan 3 correctas. Marquen de más, ese es mi consejo. No se les saca punto con marcar de mal. Eso no, quédense tranquilos. Mica. Bueno, Agus, muchísimas gracias por la predisposición desde el minuto 1 y por toda la explicación que fue súper clara y me imagino que fue fructífera para todos los chicos. En cuanto a ustedes, chicos, en el grupo les vamos a estar pasando las preguntas que hizo el profe para que repasen. Y nada, los esperamos a las 18 horas, que está con la abogada Florencia Juárez, perdón. Y hay una pregunta ahí
que dice, sí, el examen por ahora es presencial. Todavía va a ser presencial hasta que nada, si va a pasar otra cosa como mucho más grave, será virtual, pero por ahora va a ser presencial. Así que bueno, gracias a todas y todos por participar y los esperamos hoy a las 18 horas.